Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy vamos a dar la charla sobre el aplicativo de ganancias personas humanas. Por supuesto que este tema es muy amplio, no es como bienes personales donde es un poquito más sencillo explicar el procedimiento de la declaración. En el caso de ganancias tenemos un montón de aspectos que hay que considerar y vamos a tratar de abarcar la mayoría de los aspectos que tiene el portal de la AFIP, el aplicativo para la declaración del impuesto a las ganancias, y trataremos de hacerlo lo más sencillo posible dentro de lo que se puede, porque el tema es muy complejo en algunos aspectos. Bueno, como siempre, entramos al portal de la AFIP, me imagino que todo el mundo ya sabe, metemos el quit. Espero no equivocarme en el quit, siempre me equivoco. Vamos a poner la clave. Bueno, ingresamos. Ayer hicimos clic en bienes personales web. Bienes personales web. Hoy no va a ser bienes personales web. Vamos a cliquear en ganancias personas humanas, portal integrado. Y aquí hay una nota que me dice: debes utilizar este servicio web para presentar tu declaración jurada del impuesto cedular y del impuesto a las ganancias. Ustedes saben que hay el impuesto cedular que va desde el artículo 95 hasta el artículo 100 de la ley con la nueva numeración. Antes eran los artículos 91, 92, 93, etc. Ganancia cedular. ¿Qué me dice la página? Si te corresponde presentar la declaración del impuesto a las ganancias y tuviste además ingresos provenientes de depósitos a plazo fijo, inversiones y o venta en enajenación de bienes inmuebles, te sugerimos realizar primero la declaración del impuesto cedular. Entonces nosotros le vamos a hacer caso al aplicativo y vamos a hacer primero el impuesto cedular y después vamos a practicar con la declaración de ganancias para personas humanas. Vamos a empezar con el impuesto cedular. En rendimientos se separa en rendimientos y o enajenación de valores. Declara tus ganancias provenientes de rendimientos, intereses y o enajenación de valores o depósitos a plazo. Después hay un link donde dice declarar el impuesto cedular, enajenación y o transferencia de derechos sobre inmuebles, que es el artículo 99 de la ley. El impuesto cedular rendimiento son los artículos 95 a 98. Y después me dice ganancias personas humanas, que se divide las ganancias en personas humanas, que después la vamos a ver, en una declaración simplificada y en una declaración general. Ya lo vamos a ver. Y por otra parte, tenemos nuestra parte, valga la redundancia, nuestros datos, tu información. Entonces, haciéndole caso a la página, vamos a empezar con el impuesto cedular, rendimiento y o enajenación de valores. Y después vamos a hacer un ejercicio con el caso de la enajenación y o transferencia de derechos sobre inmuebles, es decir, venta de inmuebles o transferencia de derechos sobre inmuebles, como dijimos, artículo 99. Y los rendimientos y o enajenación de valores están en los artículos 95 a 98 de la ley. Cliqueamos en declarar y nos sale impuesto cedular, rendimiento y enajenación de valores. Ten en cuenta que deberás declarar la deducción especial en determinación del impuesto
si vas a declarar distintos tipos de renta, deberás proporcionar la deducción especial del artículo 100 de la ley, en cada una de ellas, y podrás encontrar la referencia normativa en el artículo 149.17 del decreto 1344 del 98. Ya no es el artículo 149, sino que es el artículo, ya les voy a decir el artículo, el decreto reglamentario, el artículo 262. Acuérdense que el reglamento cambió y ya no existen estos números estrafalarios, que es el artículo 147.17, sino que es el artículo 262. Pueden revisar el reglamento. Se encuentra disponible la opción simplificada de este impuesto, y si tenés generado un borrador de la declaración jurada detallada, cuando hay una declaración detallada que estamos haciendo, debemos eliminarla para poder generar la opción de declaración jurada simplificada. Todos estos detallitos hay que tenerlos en cuenta, porque si no se nos complica la vida con el portal y con el aplicativo, y queremos mandar todo al demonio, pero tenemos que tener paciencia. Así que leamos todo y hagamos lo que nos dice el aplicativo. Vamos entonces a aceptar. Estamos en impuesto cedular. Acuérdense que este vencimiento es diferente al vencimiento de bienes personales. En este caso, tenés tiempo hasta el 27/7 del 2020 para presentar tu declaración jurada del impuesto cedular, y también es diferente al vencimiento de la declaración del impuesto a las ganancias. Declaración jurada, aquí hay un borrador que tenemos. Vamos a utilizar este borrador para ganar tiempo y no tener que pasar la información todo el tiempo otra vez, con lo cual vamos a, muy importante, hacerlo más rápido, y de esta manera podemos explicarlo mejor. Continúa con la declaración ya iniciada, declaración jurada original, periodo 2019, establecimiento 0, estado borrador, declaración simplificada. Entonces, vamos a continuar y vamos a poner aquí registrar o ingresar los datos. Desde este panel poder cargar los datos de tu declaración. Entonces, empezamos con rendimiento por colocación de capital en valores. Rendimiento por colocación de capital en títulos públicos, obligaciones negociables, cuotapartes de fondos comunes de inversión, títulos de deuda de fideicomisos financieros y contratos similares, bonos y demás valores. Aquí vamos a ver que no colocamos nada. En este caso no colocamos nada. Aquí vamos a borrar esto. Si tenemos rendimientos de títulos públicos en moneda nacional sin cláusula de ajuste, entonces va a estar grabado con un 5%. Si es moneda extranjera o nacional con cláusula de ajuste, es un 15%. Este es el artículo 95 de la ley. En este caso tenemos que mencionar que podemos aplicar los intereses de los títulos que hayamos ganado en el año 2019, recuérdense que estamos declarando el 2019, y los vamos a aplicar contra el costo de los títulos. Quiere decir que cuando vendemos los títulos, el costo se va a ver reducido en el monto de los intereses que hayamos ganado y que no vamos a grabar en el ejercicio. Esto también se hizo en el año 2018. En el 2018 se hizo el mismo procedimiento. Quiere decir que yo tenía intereses de títulos públicos, como los títulos públicos estaban en baja y cuando yo vendiera mis títulos públicos iba a tener una pérdida, entonces la AFIP estableció, o a través de un decreto se estableció, que se podían deducir esos intereses del costo para que se grabaran en el momento en que se vendieran los títulos, porque de esa manera se reducía el costo en el futuro. Esto se aplicó en el 2018 y se va a seguir aplicando en el 2019. Como dijimos, si los rendimientos se refieren a títulos
que están valorados en pesos y sin cláusula de ajuste es un 5%, y si se trata de moneda extranjera o nacional con cláusula de ajuste es un 15%. En este caso no hemos metido absolutamente nada. Vamos a los intereses de plazo fijo. Supongamos que tenemos intereses que hemos ganado en el 2019 por depósitos a plazo fijo. Hicimos una sola operación, ahí tenemos que poner las operaciones que hayamos realizado y tenemos un resultado neto rendimiento del titular de 200.000 pesos por las colocaciones de dinero en intereses a plazo fijo. Y fíjense muy bien que me aparece intereses de depósitos a plazo fijo, intereses de depósito a plazo, y solamente aparece moneda extranjera o nacional con cláusula de ajuste. ¿Qué significa esto? Que los intereses de depósito a plazo que sean en moneda nacional sin cláusula de ajuste o que no sean en moneda extranjera no van a estar grabados porque están exentos de acuerdo al artículo 26 de la ley del impuesto a las ganancias. Aquí hubo una discusión porque muchos decían que esta exención era a partir del año 2020, de la declaración de 2020, pero en definitiva el portal, el aplicativo, nos dice que se va a aplicar, gracias a Dios, a partir del año 2019, quiere decir que estos intereses, siempre que sean en moneda nacional, van a estar exentos del impuesto de acuerdo al artículo 26 de la ley. Y eso se modificó en la ley 27.541, que fue la ley de solidaridad social del mes de diciembre del año 2019. Entonces, tenemos una colocación a plazo fijo en moneda extranjera o nacional con cláusula de ajuste y tenemos 200.000 de rendimiento que van a estar grabados con el 15%. Entonces vamos a poner aquí aceptar. Ya está pasada la información, así que ustedes no se preocupen, ustedes cuando tengan que hacer la declaración no va a estar pasada, sino que van a tener que llenar la información, por supuesto. Luego, ¿qué tenemos? Enajenación de acciones y demás valores. Resultados por operaciones de enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales, incluidas cuotas partes de fondos comunes de inversión y certificado de participación en fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores. Aquí no hablamos de rendimientos, cuidado. Arriba hablamos de rendimientos, de títulos. En este caso estamos hablando de enajenación. Cliqueamos en registrar, vamos a ver qué es lo que tenemos, y yo coloqué aquí a modo de ejemplo enajenación de acciones y demás valores. Primero, enajenación de títulos públicos, obligaciones negociables, títulos de deuda, otra parte de fondos comunes de inversión, no comprendidos en el inciso C del artículo 98 de la ley 2628, así como cualquier otra clase de título o bono y demás valores. La cantidad de operaciones también coloqué 1 para facilitar el ejemplo. Resultado de rendimiento 500.000 pesos y la alícuota que aplica, porque son en moneda nacional sin cláusula de ajuste y no es en moneda extranjera, es el 5% proporcional. Acuérdense que el impuesto cedular es un impuesto proporcional. La alícuota, la tasa, es proporcional. No se le aplica la tasa progresiva del artículo 94 de la ley que se le aplica al resto de las ganancias que obtiene un contribuyente persona humana. Luego tenemos moneda extranjera o nacional con cláusula de ajuste en el caso de que hayamos vendido títulos públicos, obligaciones negociables, títulos de deuda, y fueran en moneda extranjera o nacional con cláusula de ajuste. Esto estaría grabado con un 15%. Vamos a suponer que no tenemos nada de esto para no hacer más complejo el ejercicio. Simplemente les estoy dando un ejercicio y un ejemplo bien sencillito. Después ustedes, cuando hagan las declaraciones, van a tener que incluir todos los detalles.
Y luego me sale otros valores, enajenación de acciones, valores representativos, certificado de depósito de acciones y demás valores, certificado de participación del fideicomiso financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares, cuota partes de condominio de fondos comunes de inversión, ¿sí? Entonces, todos estos van a generar un resultado, es decir, cuando yo vendo acciones, en este caso vendo acciones, estas acciones van a estar grabadas con un 15%. Pero ¿qué es lo que se va a grabar de las acciones? El resultado neto, el rendimiento del titular. Es decir, aquí hubo una ganancia por la venta de acciones de 600.000, la ganancia de la venta de acciones la sacamos tomando el monto de la venta de las acciones menos el costo, y el costo es el valor original, el valor de compra. Y ese valor va a tener una alícuota del 15%. Bueno, nos vamos ahora, ya pasamos la información que necesitamos, los rendimientos, también la venta de títulos y también la venta de acciones. Quiero recordar que en el caso de enajenación de acciones solamente van a estar grabados, cuidado, recuerden, aquellas acciones que no cotizan en la bolsa, porque aquellas acciones que cotizan en la bolsa están exentas de acuerdo al artículo 26 de la ley. Es decir, no cotizan en las bolsas o no cumplen con los requisitos a que hace referencia el inciso U del artículo 26 de la ley 2628, es decir, que no cumplen con las condiciones de la ley y también y que no coticen en bolsas o mercados de valores autorizados por la Comisión Nacional de Valores y que no cumplen con los requisitos. Muy bien. Entonces, vamos a ir aquí tenemos los papeles de trabajo. El papel de trabajo me va a dar el rendimiento por colocación de capitales en valores. Aquí tenemos los intereses de depósitos a plazo, los 200.000 que hablamos en moneda extranjera, que están grabados con el 15, enajenación de acciones, que serían los 600.000, y la enajenación de títulos sin cláusula de ajuste en moneda nacional, 500.000 pesos. En total, tenemos aquí en nuestra hoja de trabajo, ¿sí?, los valores que incluimos en la declaración. Bueno, vamos a ver ahora, una vez que registramos estos valores, la determinación del impuesto. Determinación del impuesto. Rendimientos e intereses. Se divide en rendimientos e intereses. Rendimiento producto de la colocación de capital en valores de depósitos bancarios, títulos públicos, obligaciones negociables, cuota parte de fondos comunes de inversión, título de deuda de fideicomisos financieros y contratos similares, bonos y demás valores. Moneda nacional sin cláusula de ajuste. ¿Qué tenemos? A ver. No tenemos nada aquí. Rendimiento de títulos valores, dijimos que no teníamos nada, y recuerden que les dije que el rendimiento, el interés, se podría aplicar contra el costo para grabar en el momento en que se van a vender esos títulos. Y vamos a poner guardar. Ahora, cuando nos vamos a moneda extranjera y tenemos
intereses o rendimientos en moneda extranjera, pusimos que teníamos 200.000 pesos perdón, se trata de la venta de títulos. Entonces vamos a ver aquí, creo que hay un error. Un momentico, vamos a ver esto aquí. En determinación de impuesto, tenemos los 500.000 en el caso de venta de títulos valores. Y tenemos también, no tenemos nada de ganancia neta sujeto a impuesto en moneda extranjera o en moneda nacional con cláusula de ajuste. Y tenemos en otros valores el resultado neto por la venta de acciones. Lo que aquí me confunde es que yo puse 600.000 y fíjense que tiene 4 decimales, o sea, en realidad son 600.000, porque aquí abajito hay 600.000 y arriba aparentemente parecería que fuera 600 millones, pero no son 600 millones, son 600.000 solamente que con 4 decimales. Y también yo tenía una colocación de 200.000 en moneda extranjera en un plazo fijo y que está sujeto a una tasa del 15%. Ahora, lo que les quiero explicar acá, que es muy importante, es lo siguiente. Cuando hablamos de colocaciones en moneda extranjera, en plazos fijos, acuérdense que hay un artículo, que es el artículo 100 de la ley, que establece una deducción especial. Esa deducción especial es hasta un monto de la ganancia no imponible, 85.848,99, la cual la tengo que, digamos, deducir en forma proporcional a los rendimientos del artículo 95 y la ganancia por la venta de títulos, ya sea en moneda nacional o en moneda extranjera o con cláusula de ajuste, grabadas con el 5 o con el 15. Como estos valores están grabados unos con el 15 y otros con el 5, yo tengo que hacer la proporción. Por lo tanto, fíjense lo que voy a hacer. Yo voy a colocar en los 200.000 24.527,06, que es la deducción especial establecida en el artículo 262, que ya les mencioné, del decreto reglamentario. Y lo que voy a grabar son 175.472,94 con la alícuota del 15%, lo que me da un impuesto de 26.320,94. Luego, tenemos la enajenación de títulos, 500.000, a esta ganancia por la venta del título le corresponde el monto de 61.321,93. ¿Cómo se obtiene esto? Les voy a explicar. Yo tomo los 80, yo tomo los 200 y los 500, los sumo y me da 700.000. Determino el porcentaje que representan los 200.000 y eso me da un porcentaje del 28,57%. Luego tomo los 500.000, lo divido entre 700.000 y me da un porcentaje del 71,43%.
Esos porcentajes del 28,57% lo aplico a la deducción especial del artículo 100, 85.848,99, y me da 24.527,06. Y el 71,43 multiplicado 71,43 multiplicado por 85.848,99 me da la deducción de 61. Si ustedes suman la deducción de 61 más la que vimos anteriormente de 24.527,06, las dos suman 85.848,99. Por lo tanto, no voy a grabar el total de los 500.000, sino 500.000 menos 61.321,93, que es la deducción especial que menciona el artículo 100 de la ley del impuesto a las ganancias. Por lo tanto, grabo 438.678,07. Esto lo tengo que calcular yo, no lo calcula el programa, no lo calcula el aplicativo. Y el impuesto que me va a dar es el 5%. Recuérdense que en el anterior aplicábamos el 15%. Si fueran los dos el 5%, no habría problema, aplico los 84 a todo. Pero como tengo una alícuota del 5 y el 15, tengo que hacer la proporción y fíjense cómo se hace. Muy bien. Y tenemos otros valores. Enajenación, cuando hablamos de enajenación de acciones, resulta que yo tengo una ganancia en la enajenación de acciones de 600.000 pesos y, por supuesto, en todos los casos ustedes van a ver en la página el quebranto. Cuando yo tengo quebrantos, estamos hablando de los llamados quebrantos específicos, no son los quebrantos generales, es el quebranto específico, que anteriormente la ley estaba en el artículo 19. Este quebranto específico son por la venta de acciones. Si yo tuve un quebranto por venta de acciones, solamente lo puedo aplicar contra el resultado de venta de acciones en el futuro. Si yo hubiese tenido un quebranto, lo puedo aplicar contra estos 600.000, pero este quebranto específico no lo puedo aplicar contra otros resultados o contra otras ganancias del contribuyente. Por eso se llama quebranto específico. Solamente se va a aplicar con las ganancias de la misma naturaleza o por las mismas operaciones. Bueno, estos 600.000 de ganancia, le aplico el 15%, a esto no le aplico la deducción especial. Recuérdense que este es el artículo 90, creo que es el 95, es el 97 de la ley venta de acciones, y vamos a ver que se aplica la deducción especial solamente para el artículo 95 y para el 98 venta de títulos y 95 rendimiento por la venta de títulos y también por los plazos fijos. Entonces, la venta de acciones me genera 600.000 pesos, por el 15%, 90.000 pesos de impuesto. Por supuesto, hablamos de acciones que no cotizan en la bolsa o que no cumplen con los requisitos. Y el total del impuesto, en este caso, me da 138.254,84. Muy bien. Aquí tenemos el borrador de la declaración, pero todavía nos falta incluir en el impuesto cedular la venta del inmueble. Muy bien.
Ya tenemos la parte del impuesto cedular que se refiere a los rendimientos por la colocación de capitales, plazos fijos, títulos. También tenemos operaciones de enajenación de acciones y operación de enajenación de títulos públicos. Y el impuesto determinado es 138.254,84. Muy bien. Si quieren ver las hojas de trabajo, aquí tenemos nuestras hojitas de trabajo. Muy bien. Ya hicimos la declaración de los rendimientos y enajenación de valores. Vamos ahora al impuesto cedular, que son la enajenación de inmuebles y de derechos sobre inmuebles. Recuérdense que derechos sobre inmuebles son el usufructo, lo que nosotros conocemos de anticresis, ¿sí? Todas las figuras que menciona el Código Civil. Entonces, vamos a ir con la enajenación de un inmueble. Por supuesto que voy a pagar sobre la enajenación de inmuebles en aquellos casos que el inmueble haya sido comprado con posterioridad al 1 de enero del 2018. Si el inmueble fue comprado con anterioridad al 1 de enero del 2018, no va a pagar el impuesto cedular, no va a pagar el impuesto a la ganancia, sino que va a pagar el ITI, que es el impuesto a la transferencia de inmuebles, que aplica un 15 por mil sobre el valor de la venta o el 1,5% del valor de la venta. La ley habla del 15 por mil, pero todo el mundo dice 1,5% del valor de la venta. En el caso del impuesto cedular, se va a pagar el impuesto sobre la enajenación de inmuebles con una alícuota del 15% sobre la ganancia obtenida por la venta del inmueble, siempre, vuelvo a insistir, de que el inmueble se haya comprado el 1 de enero, a partir del 1 de enero de 2018, y hay un decreto que es el 976, muy importante, que establece la forma de determinar en qué momento el inmueble ha sido adquirido. Porque es muy importante determinar que el inmueble ha sido adquirido antes del 1 de enero o después del 1 de enero del 2018 para establecer cuál es el tratamiento impositivo que le vamos a dar. Entonces, el próximo vencimiento, 27 de julio del 2020, vamos a continuar, periodo fiscal, iniciar. Continuar declaración, porque cliqué en crear nueva declaración, pero el programa me dice, no señor, usted no puede crear una nueva declaración porque ya tiene una declaración iniciada y está en el estado incompleto. Entonces vamos a ir al incompleto. Entonces, declara los inmuebles enajenados y o transferidos. Entonces, aquí tengo el inmueble y entonces ya aquí está determinado el resultado de la enajenación. Pero nosotros vamos a ver los datos que hemos llenado para determinar esa ganancia. Primero le decimos que el inmueble está en Argentina. Estamos hablando de inmuebles situados en el país. Para inmuebles situados en el exterior no aplica el impuesto cedular. Cuidado, si vendemos inmuebles en el exterior le vamos a aplicar la tasa progresiva del artículo 94. Este es un impuesto cedular, se trata de inmuebles ubicados en la República Argentina y que hayan sido adquiridos, como dijimos, después del 1 de enero del año 2018. Está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la calle Pedro Ignacio Rivera, que
seguramente muchos de ustedes se lo recuerdan porque siempre pongo la misma dirección, el número 5660, piso 2, departamento C, código postal, es un departamento con cochera, fue adquirido, es para alquiler o contraprestación, porque si fuera vivienda principal, casa habitación, ¿qué pasaría? Si fuera casa habitación o vivienda principal, estaría exento, de acuerdo al artículo 26 de la ley, las exenciones. Fecha de adquisición, 2 de enero del 2018, se compró después de enero del 2018, del 1 de enero, porcentaje de titularidad 100%, metros cuadrados 85, nomenclatura catastral, partida inmobiliaria en el caso de que fuera un inmueble de la provincia, y dato adicional en el caso que yo quisiera poner algún dato adicional. No pongo nada. ¿Cuándo lo vendí? El 28 de diciembre del 2019, por un día, no fue el Día de los Inocentes, que es el día 28. El precio de la enajenación, 8 millones de pesos, costo de adquisición histórico, 3 millones, el índice de actualización ya me lo pone el programa automáticamente porque me dividió el índice del mes de diciembre del 2019, que es la fecha de la venta, fíjense, lo vendí el 29 de diciembre del 2019 y lo compré en enero del 2018. ¿Qué quiere decir? Divido el índice del 31 de diciembre del 2019 entre el índice del mes de enero del 2018 y me da un factor de ajuste o factor de corrección de 2,232043. Aquí pone porcentaje 223,2043, es lo mismo, se multiplica por 223,2043 los 3 millones y se divide entre 100, es decir, el porcentaje. Y me da un costo de 6.696.128.0807. Esto de meter 4 decimales confunde realmente. Amortizaciones admitidas. ¿Por qué le tengo que descontar las amortizaciones al costo? A ver, ¿por qué le tengo que descontar las amortizaciones al costo? ¿Por qué? Si es un inmueble, ¿le tengo que descontar las amortizaciones? Sí, le tengo que descontar las amortizaciones. ¿Saben por qué? Porque el inmueble está destinado o estaba destinado a alquiler. Y cuando estuvo destinado a alquiler y cuando declaré los alquileres, seguramente le deduje las amortizaciones, por lo tanto las amortizaciones se van a rebajar del costo del inmueble. Y por fin el costo del inmueble va a ser 1.036.026,91,93 y le voy a poner aquí que los gastos de enajenación que hice, pagué comisiones, hice publicidad y propaganda, le pagué a algún asesor porque me asesoró en materia impositiva y gasté 150.000 pesos. El resultado de la enajenación que surge de restar de 8 millones de pesos, el costo una vez deducida la amortización y los gastos de enajenación, me da 886.026,91. Y eso le voy a aplicar, como dijimos, una alícuota del 15% y me da 132.904,04. Y aquí tenemos la vista previa y el borrador de la ganancia y del impuesto que hay que pagar por la venta del inmueble. Fíjense que aquí el aplicativo separa la venta de inmuebles, impuesto cedular inmuebles, con el impuesto cedular proveniente de rendimientos y de enajenación de valores, ¿sí? Entonces ya tenemos el impuesto cedular. No sé si hay algún otro tema que se podría tratar, pero el impuesto cedular creo que con esta explicación estaría bastante bien. En el caso de otros aspectos habría que revisarlo. Lo más importante es saber que tenemos la deducción del artículo 100
de la ley, que no nos tenemos que olvidar, que podemos deducir hasta 85.848,99, y el artículo, como dijimos, del reglamento, que era el artículo 262, me establece la forma en que voy a hacer la proporción y cómo la voy a aplicar a la ganancia por los rendimientos o por la enajenación de títulos, valores o plazos fijos. En el caso de las acciones, vuelvo a insistir, no se va a aplicar esta deducción especial. En el caso de las acciones se aplica un 15% sobre la ganancia, siempre que las acciones no coticen en la bolsa. Bueno, nosotros acá vamos a cerrar el impuesto celular y nosotros vamos a ir yo creo, un momentico, yo creo que tenemos que salir de acá y ir al portal de la AFIP. Vamos a ir al portal de la AFIP nuevamente. Y vamos a ir entonces a las ganancias de personas humanas. Vamos a ganancias personas humanas. Vamos a ir, ya terminamos con la parte del impuesto celular, declaramos los rendimientos y la ganancia por la venta de títulos y acciones, también declaramos la ganancia por la venta del inmueble, ya lo grabamos, tenemos la declaración, después la declaración por supuesto hay que presentarla, yo no la voy a presentar porque si no tengo que pagar el impuesto a la AFIP y no quiero pagar el impuesto a la AFIP por dar esta charla. Y vamos a ver ahora cómo determinamos la ganancia de personas humanas. Muy bien, estás por comenzar tu declaración del impuesto a las ganancias. O sea, me dice el aplicativo, estás por comenzar tu declaración del impuesto a las ganancias. ¡Qué maravilla! Recordá que si tuviste ingresos provenientes de depósitos a plazo fijo, inversiones y o venta o enajenación de bienes inmuebles, te sugerimos realizar primero la declaración del impuesto celular. Ya lo hice. Así que cumplí con lo que me ordenaron. Como me ordenan hacer la declaración del impuesto celular, ya lo hice. Así que quédate tranquilo. Ahora voy a hacer la declaración del impuesto a las ganancias. Entonces, cliqueo en continuar. Muy bien. Aquí, ¿qué me dice? El vencimiento ya no es el 27/7. Acuérdense que el vencimiento del celular es diferente al de la declaración de impuesto a las ganancias. Y me dice mi declaración jurada del periodo 2019, incompleto, régimen general. Como yo tengo un borrador aquí abierto, entonces si yo me quiero ir a la declaración, no puedo ir a la simplificada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Eliminar el borrador. Entonces, al eliminar el borrador, me dice mi declaración jurada,
nueva declaración jurada. ¿Qué año es? 2019. ¿Y qué dice? ¿Quieres hacer el régimen simplificado o quieres hacer el régimen general? Bueno, vamos a probar el régimen simplificado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Me dice declarar, me dice que faltan datos. ¿Por qué? Me lleva a renta de fuente argentina. Aquí no me lleva a rentas de fuente extranjera, porque se supone que es una simplificada, que es para el caso de aquellas personas que únicamente tengan ingresos por... Vamos a volver otra vez. Vamos a volver y les voy a mencionar lo que dice el aplicativo, que me olvidé de explicarle. El régimen simplificado. Podés hacer esta declaración exclusivamente si percibiste ingresos por alguna de las siguientes actividades: trabajo en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones, actor y percibiste tus ingresos a través de la Asociación Argentina de Actores, socio de sociedades cooperativas y trabajás personalmente en la explotación por los servicios prestados, incluyendo el retorno percibido. Recuérdense que las cooperativas están grabadas, el retorno, el interés accionario, excepto en el caso de las cooperativas de consumo, artículo 26 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Y también podrás realizar tu declaración por el régimen simplificado si, además de los ingresos antes mencionados, o sea, una persona que trabaja bajo relación de dependencia, obtuviste rentas por las cuales te hayas adherido y que estés dentro del régimen simplificado para pequeños contribuyentes monotributo, o si resultaron exentas, no alcanzadas o no computables en el impuesto a las ganancias. Por ejemplo, en el caso de que hubiese ganado un premio de lotería o haya vendido algo que no está sujeto al impuesto. Entonces, vamos a aplicar el régimen simplificado. Me voy al régimen simplificado y me dice, renta. Fíjense que son renta de fuente argentina, ¿sí? No van a ser de fuente extranjera. Determinación del impuesto, ¿sí? Y aquí, renta de fuente argentina. Me dicen que faltan datos, les voy a explicar por qué faltan datos. Faltan datos porque son rentas de cuarta categoría y este contribuyente cobra la jubilación. Son los ingresos del trabajo personal en relación de dependencia y otras rentas, y declara tus ingresos, gastos, deducciones y relación laboral. Entonces vamos a declarar. En los ingresos vamos a ver que tenemos empleadores. En este caso, el empleador es el ANSES, que le paga a este señor la jubilación. Y faltan datos. Entonces vamos a poner completar. Y lo que me pide es, ¿desde cuándo cobrar la jubilación? Fecha de inicio de la relación laboral. No hay ninguna relación laboral, simplemente se cobra la jubilación. Entonces vamos a inventar una fecha. Desde junio del 2018 cobra la jubilación. Y fecha de cierre de la relación laboral ninguna, porque la relación laboral se termina cuando fallece la persona. Y me dice que los ingresos percibidos en el año fueron 156.577. Quiere decir que el jubilado ha cobrado durante el año 156.577, que con este monto puede vivir cómodamente y puede ahorrar también, ¿sí? Entonces, hay aportes obligatorios, no hay, y aporte obligatorio a fondos de jubilaciones, los podría colocar, pero no hay aportes a las obras sociales ni a fondos de jubilaciones, lo vamos a aceptar. Por otro lado, ¿qué vamos a hacer? Ya está confirmado. Vean acá que confirmé los 157, los 156. Y voy a agregar. Entonces, ¿cuál es el quit que voy a meter? Vamos a suponer que además de estar jubilado, este señor cobra del banco francés una remuneración, fecha de inicio de la relación laboral. A ver esto.
Muy bien. Tipo de ingresos, trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, se podría poner ahí cargos públicos, magistrados, jubilaciones, pensiones o retiros, actores. Tipo de ingresos, vamos a poner entonces trabajo personal en relación de dependencia y vamos a poner, perdón, vamos a poner 1.600.000. Aportes obligatorios, vamos a poner 36.000. A ver, un minutito. Un segundito que estoy buscando el monto que metí en esta declaración. Vamos a ver. Vamos a poner aquí $30.000 y vamos a colocar aquí en fondo de jubilaciones 90.000. Vamos a poner aceptar. Entonces ya tengo aquí agregado no solamente a lo que informó la ANSES que le pagó a este señor como jubilación, sino también en la remuneración cobrada en el Banco Francés. Supuestamente el Banco Francés tuvo que haberlo reportado, pero vamos a suponer que no lo reportó. Si no lo reportó o hay diferencias, el contribuyente lo tiene que gravar. En ese caso, si la empresa no le retuvo o le retuvo de menos, ¿sí? Y entonces ya tenemos los dos aquí. Muy bien. Entonces, tenemos ya los ingresos en el papel de trabajo. Vamos a encontrar los ingresos de cuarta categoría, los 156.577, que son lo que le pagó el ANSES como jubilación, y el 1.600.000 que percibió del empleador Banco Francés, y los 120.000 que son los aportes a obras sociales y aportes a la fondo de jubilaciones. Muy bien. Vamos a ver los detalles entonces aquí. Tenemos que incluir acá los 120.000, cuidadito con eso, porque si no los incluimos aquí los 120.000, no los va a tomar en cuenta. Muy bien, entonces ya tenemos los 120.000 están incluidos, y ahora vamos a ir a las deducciones. Y entonces vamos a ir a las deducciones personales computables. Las deducciones personales, vamos a ver ahora. Fíjense cuáles son las deducciones personales, y aquí quiero detenerme porque hay un punto muy importante. Estas son las deducciones personales que están establecidas en el artículo 30 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Tengo una ganancia no imponible de 85.848,99. Y después tengo carga de familia. Por lo tanto, voy a agregar
el quit de la esposa de este señor, fecha de nacimiento 23 del 3 del 87, el sexo puedo poner masculino, porque puedo tener una cónyuge que sea masculino o puedo tener una cónyuge que sea femenino. En este caso, femenino, el parentesco es cónyuge, la fecha del casamiento, 10 de junio del 2015, la fecha del matrimonio, y la persona declarada obtuvo ingresos, no. ¿Y qué me pide además el portal? Periodo, porque puede ser que el matrimonio se haya hecho en el 2019 y entonces se tiene que hacer un prorrateo de digamos, de la deducción de la cónyuge desde la fecha del matrimonio hasta diciembre. Lo mismo en el caso de nacimiento de algún hijo o fallecimiento de alguna carga de familia. Entonces le digo, desde enero a diciembre, por lo tanto, me va a dar el valor completo de la cónyuge, que son 80.033,97. A ver, perdón, aquí puse mal, 0,33. Esto hay que confirmarlo, cuidado. Entonces, ¿qué tengo? Los 85, que es la ganancia no imponible. Carga de familia, 80. Después, ¿qué me dice? Tienes, además, los 412.075,14, que es la deducción especial, que es la ganancia no imponible multiplicado por 4,8. Pero luego, fíjense muy bien, aquí me dice que la deducción equivalente a 6 veces la suma de haberes mínimos garantizados, esto en el caso de que la persona estuviera viviendo en alguna zona que tendría, digamos, beneficios fiscales. Y aquí aparece una deducción del artículo 46 de la ley 27.541. ¿Por qué es esto? Porque en esta ley 27.541 se dio como válido el aumento que había hecho el presidente Macri en el mes de agosto del año 2019 a través del decreto 561, donde había aumentado la ganancia no imponible a la suma de 103.000 pesos. 103.000 pesos menos 85.948,48 me va a dar 17.169,80. Entonces la voy a aprovechar, la voy a colocar aquí, y 82.415,03, que es la diferencia entre los 412 y los 494, que es multiplicar los 103 por 4,8. Es decir, yo aprovecho los 17 y los 82 completos. Entonces, guardar. Muy bien, entonces, ¿qué tengo? Deducciones generales de fuente argentina, 120.000. Deducciones personales, 677. Y ahora sí, ya podemos ver cómo nos sale esta declaración. Entonces nos vamos a determinación de impuesto. Tenemos un impuesto de 959.034,07. Podemos ver el detalle, cómo se forma esto. Se forma 1.756.000, que es el ingreso que obtuvo esta persona, ¿sí? El ingreso. Después tengo deducción general, 120.000. Después tengo resultado impositivo del periodo. Le resto las deducciones personales computables y la ganancia neta sujeta a impuesto. A esto le aplico la alícuota de impuesto, le aplico el monto fijo, 117.952,11, le aplico a la diferencia entre 959 y 528, que son 430, el 35%, y me da 150.000. El impuesto está bien calculado,
268.591,11. ¿Sí? Aquí tenemos entonces la ganancia de fuente argentina, el impuesto determinado y las deducciones personales que ya acabamos de ver. Después tengo la determinación del saldo, el impuesto determinado, impuestos, créditos y débitos, retenciones y percepciones, y el saldo a favor de la AFIP. En el caso de retenciones, las retenciones que le hayan hecho el Banco Francés sobre las remuneraciones que ha percibido, y el impuesto a los débitos y créditos que se le pueden descontar. Bueno, muy bien. Y aquí tengo en la declaración, ustedes la pueden ver, la declaración, donde están los ingresos. No aparece en ningún lado, cosa que a mí me llama la atención, como de aquí, del total de ingresos de 1.756.577, nos vamos a los 959.034,07 y no me muestra en ningún momento las deducciones generales de las personas humanas, ni tampoco las deducciones personales del artículo 30. Directamente se va a 959. Lo tenemos en la página que vimos anteriormente, que se llama determinación del impuesto, pero en la declaración no aparece para nada. Y aquí aparecen todas las deducciones que le puede hacer al impuesto: pago a cuenta, anticipos cancelados, de impuestos sobre créditos y débitos, cómputo de impuestos sobre débitos y créditos, anticipos, impuesto cancelado con cómputo de bonos o certificados, retenciones y percepciones, anticipos cancelados en efectivo, compensación, anticipos cancelados con planes de mi facilidad, de liberación, diferimiento, otros. Es decir, todo lo que yo le puedo deducir al impuesto para pagar menos. Y por fin llegamos al saldo a favor, que es el contribuyente, o saldo a favor de la AFIP. En este caso hay un saldo a favor de la AFIP que deberá ser cancelado en el día siguiente de la presentación de la declaración o cuando establezca la resolución general. Y además, este pago se puede financiar, puedo pedir a la AFIP un financiamiento, ¿sí? Y aquí con esto termino lo que sería la declaración simplificada. Recuérdense que solamente se aplica a aquellos que tengan ingresos provenientes de actividades de jubilaciones, cargos públicos, en el caso de remuneraciones bajo relación de dependencia, o que además de las remuneraciones bajo relación de dependencia que ejerzan cargos públicos o jubilaciones, también estén inscritos en el monotributo. ¿Mm? Bueno, entonces, ahora vamos a ver bueno, yo creo que tenemos que volver a salir, me van a disculpar, vamos a salir. Vamos a salir nuevamente. Espero no salir de la charla. Uy, vamos a ver. Y si salgo de la charla, me disculpan y me vuelvo a meter. Portal de la AFIP. Portal de la AFIP. Vamos a entrar nuevamente. $20.07.599.597.1. Vamos a poner, ay, hay un error, me olvidé un cerito. Vamos a poner aquí la clave. Muy bien, ingresar.
Vamos otra vez al portal, ganancias personas humanas portal integrado, ganancia celular ya lo hicimos, impuesto celular rendimiento o enajenación de valores, impuesto celular enajenación o transferencia de derechos de inmuebles, ya lo hicimos, explicamos, y las ganancias para personas humanas. Aquí vamos a poner declarar, estás por comenzar tu declaración. Aquí tengo declaración jurada, incompleto régimen simplificado, ya lo vimos. Entonces, eliminamos este borrador. A ver, yo no sé si podemos dejar este borrador, que es la declaración simplificada, por si tenemos que volver a verla en algún momento, por alguna pregunta que ustedes quieran hacer, y podemos hacer mi declaración jurada. Sí, la podemos hacer, dejamos la otra simplificada a modo de ejemplo, por si tenemos que volver. Bueno, le ponemos 2019 y le voy a poner que vamos a hacer la declaración ya no con el régimen simplificado, que es solamente para estas actividades que están en el portal, sino para el resto de tus actividades. Tenés que confeccionar tu declaración jurada mediante el régimen general. Y a ver, 19, a ver si me permite. Si no me permite, tendré que borrarla. Sí, tendré que borrarla. Bueno, tengo que eliminar y tengo que comenzar mi declaración jurada del 2019, el régimen general, y entonces me voy al régimen general. Ya no es simplificado, ya es el régimen general. Entonces, miren lo que dice aquí. Tengo que declarar mis rentas, bienes y deudas, para la justificación patrimonial que tenemos que colocar el patrimonio al 31 de diciembre del 2018, que ya va a estar en el portal porque declaré el año pasado, y tengo que determinar mi patrimonio al 31 de diciembre del 2019 para la justificación patrimonial y para poder determinar el consumo. Muy importante. Variaciones patrimoniales, cuando tengo que determinar las variaciones patrimoniales que no vienen a través de la declaración o que no vienen a través del patrimonio al inicio o al final, sino que son los ajustes que yo tengo que hacer. Determinación del impuesto y determinación del saldo a pagar y la vista previa de la declaración. Bueno, vamos a empezar con una declaración de impuesto. Vamos a hacer una declaración sencillita también. Acuérdense que todo esto es un ejemplo, son declaraciones sencillas, después ustedes las pueden complicar y si las complican pueden trabajar con esto porque ya tienen la base para cómo declarar. Vamos a la declaración por el régimen general. Ya hicimos el simplificado solamente para los que trabajan bajo relación de dependencia. Vamos a ir a las rentas. Entonces, aquí sí aparece renta de fuente argentina y renta de fuente extranjera. Yo no sé por qué dice argentina y extranjera en la parte del simplificado. Yo creo que hay un error. Vamos a volver ahí un minutito, ¿sí? Aquí, por ejemplo, fíjense que en el 2019, si yo me voy por el régimen simplificado, ¿sí? Tengo que anular eliminar borrador y cuando yo voy a mi declaración del año 2019, cuando yo me voy al régimen simplificado, fíjense que me dice rentas
Dice, declara tu renta de fuente argentina y o extranjera. No sé, esto de argentina y o extranjera no me gusta porque cuando yo cliqueo, fíjense que dice renta de fuente argentina. No hay extranjera aquí en el régimen, en la declaración simplificada. Creo que ahí hubo un errorcito, habría que decirle a la AFIP que tiene que corregirla, ¿no es cierto? Y entonces yo aquí me voy a salir. Me voy a salir, voy a entrar en el 2019, en el régimen general, a ya volver, 2019, régimen simplificado, voy a salir, a ver, régimen general, ¿qué pasó aquí? A ver, eliminar borrador, y entonces aquí sí voy a poder comenzar, creo, con la declaración por el régimen general. Sí, entonces, vamos a ir. Rentas. Renta de fuente argentina y renta de fuente extranjera en el caso de que tuviera renta de fuente extranjera. Vamos a declarar. Primera categoría. Vamos a hacer una sencilla, no vamos a poner renta de primera categoría. Esto es para el que tiene alquiler de inmuebles. Alquiler de inmuebles va a declarar en base a los ingresos y las deducciones, ¿sí? Los ingresos que pueden provenir de declarados bienes y deudas, tienen que haber sido declarados como bienes con destino al alquiler, el recreo, veraneo, para declarar un bien no propio, o pueden declarar un bien no propio que estén arrendando, ¿sí? Entonces, agregar un bien no propio, vamos a eliminar y eliminar. Entonces aquí tenemos primera categoría, tenemos también segunda categoría, rentas provenientes de instrumentos y o contratos derivados, ¿sí? También puede haber la obligación de no hacer, eso se considera como segunda categoría. También existe el arrendamiento de bienes muebles que no estén anexados a bienes inmuebles, se considera de segunda categoría también. Primera categoría, el arrendamiento de inmuebles, hay también el valor locativo, se pueden deducir los gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Tercera categoría son participaciones en sociedades o también lo que se llaman las empresas unipersonales, de las cuales vamos a hablar en un ratito al final de la charla. Y por último, que es la más importante, es la de cuarta categoría, donde están la mayoría de los contribuyentes. La mayoría de los contribuyentes califican en la cuarta categoría. ¿Y cuáles son? Aquellos que elaboran bajo relación de dependencia, que son la gran mayoría, que trabajan y cobran remuneraciones y que están sujetos a impuestos de acuerdo a la Resolución General 4003E, que establece la forma de retener a las personas que cobran remuneraciones y que en otra oportunidad podemos explicar, y también aquellas que desempeñan profesiones independientes, como pueden ser los contadores, los abogados, los ingenieros, los arquitectos, los economistas, etcétera, que son la gran mayoría, ¿sí? Entre ellos nosotros, que somos los contadores, los administradores, los auditores o los economistas. Muy bien, entonces nos vamos a cuarta categoría. Acuérdense que estas categorías se declaran en base. Primera categoría en base a lo devengado.
Segunda categoría, en base a lo cobrado. Tercera categoría, en base a lo devengado. Cuarta categoría, en base a lo cobrado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que haber cobrado para declarar el impuesto y gravar ese ingreso para el impuesto. De cuarta categoría y otras rentas. Me dice relación de dependencia y otras rentas, que sería la actividad profesional desarrollada en forma independiente. Eso está en el artículo, no recuerdo si es el artículo 97 de la ley. No, 97 de la ley no, perdón. Se los debo, el artículo de la ley que establece la cuarta categoría. Bueno, entonces, declarar los ingresos, gastos y deducciones. Si tuviste empleadores, cargar los datos de la relación laboral, nosotros calculamos el resultado neto. En este caso vamos a hacer una declaración de un señor que, además de estar jubilado, o sea, está jubilado y cobró su jubilación, por eso aquí me dicen falta datos. Entonces, como voy a poner en empleadores que este señor cobró del ANSES, vamos a poner completar. Y como hicimos anteriormente, como ya el ANSES cargó en la declaración la jubilación, vamos a poner inicio de la relación laboral, que no es ningún inicio de ninguna relación laboral, sino que simplemente desde el momento en que empezó a cobrar su jubilación y la fecha del cese de la relación laboral. Entonces él cobró en el año 156.577 pesos por concepto de jubilaciones. Bueno, ya está confirmado, entonces, aceptar, y ya tengo cargado en mi declaración ese ingreso. Pero además, tengo renta de fuente argentina en cuarta categoría, ingresos que suman, vamos a meterlo en autónomos, esto lo vamos a poner acá, que no está grabado por el IVA. Me pregunta si está grabado por el IVA. Por supuesto que no está grabado por el IVA. ¿Sí? Muy bien. Y luego tengo que colocar ingresos autónomos. Como ingresos autónomos, aquí tenemos consejero de sociedades cooperativas, beneficios, servicios personales prestados por los socios de sociedades cooperativas, y por último aparece también servicios personales prestados a los socios de sociedades cooperativas de trabajo, y aparece las actividades profesionales. Vamos a suponer que este señor facturó en el año 2.500.000 pesos, ¿sí? O sea, aparte de jubilación, trabaja como contador independiente y facturó 2.500.000. Entonces aquí me va a decir también, vamos a guardar, y me va a preguntar si esos ingresos están grabados por el IVA. Vamos a poner que sí están grabados por el IVA. Vamos a poner 2.500.000 que están grabados por el IVA. 2.500.000, está bien. Entonces estamos bien con esto. Y los ingresos totales son los 2.500.000 de la actividad profesional independiente que desarrolla el contador, más los 156.587 que corresponden a su jubilación. Por otro lado, vamos a meter gastos. Y gastos, dice otros gastos y deducciones que no implican erogación de fondos. Vamos a poner 1.500.000 y vamos a poner aquí en gastos y deducciones que no implican erogación de fondos, que pueden ser las amortizaciones, 40.000. Quiere decir que yo tengo un total de gastos de 1.540.000, de los cuales 1.500.000 son erogación de fondos y 40.000 es un gasto que no generó erogación de fondos. Esto es para informar, para que el portal, el programa, el aplicativo lo coloque en la columna 2 de la justificación patrimonial como
una salida, como un gasto, perdón, que está en la declaración deducible y que no generó una salida de dinero, por lo tanto hay que anularla y se coloca en la columna 2 sumando los 40.000. Mientras que los 1.500.000 no hay que justificarlo de ninguna manera porque está en la declaración y eso fue una salida de dinero. Muy bien, ya tenemos los ingresos, ya tenemos los gastos, tenemos el resultado neto, muy bien, ¿sí? Que es la resta de 2.656.577 menos 1.540.000 me da 1.116.577. Vamos a determinación del impuesto. Aquí están las bienes y deudas que yo tengo que ir colocando, las variaciones patrimoniales, los ajustes que debo de hacer para mi conciliación, para la justificación patrimonial y determinar el consumo y determinar el impuesto. Muy bien, tengo una ganancia de 1.116.577, ver detalle, aquí lo tenemos, el detalle, ¿sí? Muy bien, pero me falta todavía meterle algo. Vamos a determinación del impuesto. Si fuera de fuente extranjera, tendría que colocar la fuente extranjera, que tendría que ser también los ingresos, los costos y gastos que yo hice en el exterior. Y las acciones de fuente extranjera van a estar grabados con un 15%. El caso de las acciones de fuente extranjera, si hubiera una venta de acciones en el exterior, ¿sí? Y el impuesto que determinamos es 323. Ya me calculo el impuesto, pero todavía falta algo. Después están operaciones internacionales, los quebrantos. Si yo tuviera quebrantos, acuérdense que los quebrantos van después de haber deducido todos los gastos y antes de las deducciones generales y o personales, ¿sí? Y en las deducciones generales vamos a poner deducciones generales de fuente argentina, vamos a poner por su actividad como autónomo, como su actividad por autónomo, vamos a colocar 130.000 pesos. ¿Sí? 130.000 pesos, que es lo que pagó él al régimen previsional como autónomo, ¿sí? Para profesionales. ¿Mm? Perdón. Esto lo vamos a poner acá. No, pero esto es declarado al CIRADIC. Esto es como autónomos, ¿sí? 130.000, no al CIRADIC. CIRADIC es cuando relación de dependencia. Servicio doméstico en el caso que tuviera un personal doméstico, pero no puede superar el monto de 85.848,99, que es el monto de la ganancia no imponible. Acuérdense, para tener la deducibilidad del servicio doméstico, la persona que trabaja en el hogar, tiene que estar inscrito y tiene que estar en blanco. Si no, no se puede colocar. Por eso no coloco a nada acá, porque no les puedo colocar un quit, porque no me lo va a aceptar, porque no está registrado ante el ANSES, ¿sí? Las donaciones tampoco las vamos a registrar porque necesito tener el quit de alguna institución que reciba donaciones y que el contribuyente la pueda deducir. Acuérdense que hay 3 deducciones, que son las donaciones, las cuotas médico-asistencial y los honorarios correspondientes a los servicios de asistencia sanitaria, hasta un 40% de las facturas de los médicos, pero no pueden superar en ningún caso el 5% de la ganancia obtenida antes de descontar estos 3 conceptos: donaciones, prepaga, cuota médico-asistencial y honorarios a los médicos. En el caso de las donaciones no podemos hacer nada, no pongo nada, pero aquí yo voy a poner, no sé, pagamos de cuota médica 120.000 pesos. Entonces yo la coloco
¿Y qué me dice? No, señor, usted no puede poner más de 49.328,85, que es el valor máximo, que es el 5% de la utilidad, antes de deducir donaciones, cuotas médico-asistenciales y honorarios. Por lo tanto, tengo que poner 49.000. Perdón, voy a poner 49.300, voy a aprovechar lo máximo que pueda. Y 49.300 me lo va a aprobar. Por otro lado, tengo facturas y le aplico el 40% a la factura recibida de los médicos por la atención médica del propio contribuyente y de sus cargas de familia, y dio 30.000 pesos. Que puedo deducir perfectamente. ¿Por qué? Porque los 40.000 pesos están por debajo de los 49.300 que yo puedo deducir. ¿Sí? Por favor, recuerden, cuando ustedes coloquen acá 50.000, por ejemplo, le va a decir, no señor, solamente hasta 49.300, no más. Y aquí 30.000 no hay problema, lo pueden deducir porque no superan los 49.300. Aporte a sociedades de garantía recíproca, no vamos a poner nada. Gasto de intereses, gasto de movilidad, vehículos, actores, no colocamos nada aquí para no confundirnos, ni alquileres. Yo podría deducir alquileres en el caso de que a pagar alquileres, pero solamente hasta un 40% del monto pagado por alquileres. Tengo que tener un contrato, tengo que tener un recibo, tengo que declarar al propietario, tengo que incluir el quid del propietario, tengo que anexar el contrato de arrendamiento. La mayoría de los alquileres, ustedes saben, son en negro, no hay contrato, ni recibos, ni nada que se le parezca, por lo tanto no meto nada de alquileres, pero solamente hasta 85.848,99, que tampoco es una cifra muy elevada. Y fíjense qué pasó acá. Deducciones del anexo 2, declarado al CIRADIC, gasto por adquisición de indumentaria, declarado en el CIRADIC, aportes a instituciones de capital emprendedor, y tengo 209.300 de deducciones generales, que son antes de las deducciones personales. Entonces me voy a la determinación del impuesto, deducciones. Ya determiné las deducciones generales de fuente argentina, que son los 209.300, que están formados por la jubilación y aportes a la obra social 130.000, 49.300 de prepaga, 30.000 de honorarios a los médicos. Eso suma 209.300. Después ustedes pueden practicar con eso y hacer su declaración y ver los valores que le corresponden, ¿sí? Deducciones generales de fuente extranjera no hay, porque no hemos incluido ningún ingreso en fuente extranjera. Si lo hubiésemos incluido, tendríamos deducciones de fuente extranjera si hubiera ingresos en el exterior. Acuérdense que si hay ingresos en el exterior, esto se suma para aplicar la tarifa, y además, si yo hubiese pagado impuestos en el exterior, lo puedo deducir a través de la figura del tax credit, pero hasta el monto en que el impuesto se haya incrementado con motivo de haber introducido o de haber incorporado a mi ganancia la ganancia obtenida en el exterior. Y vamos a las deducciones personales, y aquí sí quiero que me presten atención. Primero, ¿qué me dice las deducciones personales del artículo 30 de la Ley del Impuesto a las Ganancias? Declarar las deducciones personales por carga de familia y ganancia no imponible. ¿A quién voy a agregar? A la esposa del señor. Me pide el sexo femenino, parentesco, cónyuge. Fíjense que puedo meter también hijos, hijastros, hijas, hijastras, fecha de matrimonio,
del matrimonio, la persona no declaró ingresos, periodo desde enero hasta diciembre, ya les dije, en el caso de matrimonio en el mes de junio se calcula de junio a diciembre solamente, y el monto computable que es el total. Le quiero mostrar esto. Si yo pongo acá que el matrimonio fue en junio hasta diciembre, ¿cuánto es el monto que yo puedo meter? 46.000, porque es la proporción desde junio a diciembre, que son 7 meses, es decir, los 80 por 7 entre 12. Pero aquí me dice que fue desde enero a diciembre, meto los 80, 033,97. Lo mismo en el caso de hijos que nacieran durante el año, o, no quiero decirlo, pero puede haber un fallecimiento y entonces hay que quitarlo. Entonces ya tenemos la cónyuge, pongo la ganancia no imponible, 85.848,99, carga de familia, la esposa, cónyuge, 80.033,97. ¿Y qué deducción especial tengo acá? Este señor que es autónomo, es independiente. ¿Cuánto puedo meter? 171.697,97. No puedo meter más. Quiero meter más. 250.000. No, señor, no puedes. No puedes. Porque si te vas para abajo y dices guardar, el máximo permitido es 171.697,97. Correcto. Por lo tanto, 697,97. Muy bien. Y después me dice que si fueran nuevos profesionales, supongamos que fueran nuevos profesionales, acuérdense que el artículo 79, inciso A, B y C, remuneraciones, cuando dice nuevos profesionales, que son aquellos que tienen una antigüedad como profesional menor a 3 años o que hayan comenzado un emprendimiento con un tiempo menor a 3 años. En este caso, le pongo que sí y a ver si me aprueba esto. Mis deducciones personales, en vez de ser 171, serían 214, exactamente. ¿Pero por qué? Porque le dije que era un nuevo profesional o un nuevo emprendedor. Vamos a poner no. No es nuevo emprendedor y por lo tanto va a tener la deducción de 171. 697,97. Muy bien. Pero aparte, fíjense, muy importante esta parte. Aparece 17, 169,80, que es la diferencia entre los 103.000 y los, entre los 103.000, perdón, sí, 103.000 menos 85.848,99, y estos son los 494 menos los 412. Sin embargo, me los acepta porque este señor tiene una jubilación. Si no tuviera jubilación, si solamente fuera un profesional independiente, estos valores no aparecerían. Y aquí tiene las deducciones personales, las deducciones generales, y vamos a ver ahora la determinación del impuesto. Aquí tengo 679 y el impuesto es aquí hay algo que faltó. Aquí hay algo que faltó.
679, 907. Disculpen, aquí hay un errorcito. Perdón, aquí yo tengo que colocar a mano los 209.300, que son las deducciones generales que me traen desde desde la página donde yo las incluí. Entonces aquí ya me los coloca y entonces sí tengo la renta de fuente argentina. Cuidado que tienen que hacer este paso para que se los reconozca. Y entonces los 470.111,24 y generan un impuesto que es de 99.809,15. ¿Sí? O 99.809,15. Entonces aquí tenemos impuesto determinado. Aquí también en el impuesto determinado tenemos que completar la información con acciones, cuotas y participaciones sociales de fuente extranjera, que están grabados con el 15%, y dividendos y otras utilidades asimilables de fuente argentina, que estarían grabados con el 7%, y que eso estaría retenido por la sociedad. Recuérdense que la sociedad, cuando paga dividendos de ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018, tiene que retener el 7%. Si fueron ejercicios iniciados antes del 1 de enero del 2018, no hay retención porque la empresa pagó el impuesto con la alícuota del 35%. Como está pagando a partir del 1 de enero del 2018 con una alícuota del 30%, a los dividendos se le debe retener el 7% y eso es lo que tiene que pagar el contribuyente persona humana. Por el resto va a tener ganancia neta sujeta a impuesto 470.111,24 que ya determinamos, y esto genera, aplicando la alícuota o la tasa del artículo 94 de la ley, el impuesto a pagar, la tasa proporcional. También están aquí en el caso de que hubiera juego de azar, y el impuesto determinado 99.809,15. Cuidado, fíjense que el impuesto determinado también va a estar acá, las ventas de acciones, cuotas y participaciones de fuente extranjera, con la alícuota del 15%. Estos algunos especialistas lo llaman como la quinta categoría de la renta de fuente extranjera. Acuérdense, la renta de fuente extranjera tiene primera categoría, renta del suelo, renta de capitales segunda categoría, tercera, rentas de tercera categoría, participaciones en sociedades o empresas unipersonales, y cuarta categoría cuando hay remuneraciones del exterior u honorarios del exterior. Y los dividendos y otras utilidades asimilables de fuente argentina. Si son dividendos de empresas del exterior, pagan con la tasa, con la tarifa del artículo 94 de la ley, con segunda categoría. Es decir, se considera en segunda categoría los dividendos recibidos de empresas del exterior. Muy bien. Entonces, determinación del saldo. Ganancia mínima presunta. Recuérdense que lo que pagamos de ganancia mínima presunta se puede trasladar por 10 años y hasta que no se agote se puede seguir aplicando. Retenciones por doble residencia, crédito fiscal, combustibles líquidos.
Bueno, muy bien. Y la vista previa de la declaración, aquí está. Lo que nos quejamos es que de 1.116.577 pasa a los 470 sin mostrarnos las deducciones generales y las deducciones personales. Y aquí está el impuesto a pagar, ¿sí? No voy a cliquear en declarar ni en enviar porque si no voy a tener que pagar este impuesto y no quiero. Bueno, señores, lo que les quería mostrar, que es muy importante, es esto. Que las deducciones personales, quería hacer un comentario sobre las deducciones personales. Estas deducciones personales se pueden aplicar porque el monto que percibe esta persona por jubilación son 156.000 pesos. Pero hice la prueba en el caso de algunas personas que cobran de remuneración o de jubilación un monto menor y sin embargo estas deducciones se les permite efectuar. Así que creo que aquí hay un error o hay algo que por supuesto es a favor del contribuyente. Fíjense que le ponen a una persona que tiene, vamos a suponer, una jubilación menor y que ha cobrado durante el año o una remuneración que ha cobrado durante el año de 36.000 pesos, le permiten deducir los 17 y los 82 cuando la mayoría o lo más importante que ha tenido de ingresos es por su actividad como independiente, es decir, como autónomo. Entonces, en mi opinión, estas deducciones no le deberían de corresponder, pero aparentemente sí le corresponden. Hice el ejercicio y probé que le permiten deducir 17 más 82, casi 100.000 pesos de aquellas personas que no tendrían derecho, porque solamente esto se aplica para los que son aquellos que laboren bajo relación de dependencia o sean jubilaciones o sean empleados públicos. Bueno, entonces yo voy a finalizar mi presentación y voy a esperar las preguntas de ustedes que me hagan con relación a la presentación. Espero que haber sido bastante claro, espero haber explicado bastante bien cómo se hace la declaración y espero que ustedes, digamos, hayan entendido todo esto. Esto es bastante complicado, no es solamente lo que les expliqué, hay muchos otros detalles. Recuérdense que las personas humanas se declaran por 4 categorías, más el impuesto celular, más las rentas de fuente extranjera, más el impuesto que hubiesen pagado en el exterior, más las deducciones por retenciones y percepciones, más la aplicación del impuesto a los créditos y débitos fiscales, los quebrantos que se trasladan por 5 años, acuérdense de los quebrantos específicos, los quebrantos generales, son muchos detalles que van en la declaración y hay que hacer la declaración con mucho cuidado y hay que probar todos los valores. Entonces, voy a finalizar y vamos a ir a la sesión de preguntas y respuestas.